El director de cine ruso, Evgeny Afineyovsky, terminó de rodar este junio pasado un documental acerca del Papa Francisco que tiene por título Francesco. Este documental se estrena en el marco del Festival de Cine de Roma y aborda desde la perspectiva del Papa Francisco los desafíos de nuestros tiempos, las urgencias a las que hay que darles respuesta, la misión de la Iglesia dirigiendo su mirada hacia los más pobres, hacia los migrantes, hacia los que sufren injusticias. Es un documental que contiene entrevistas hechas al Papa Francisco, por supuesto, y también a miembros de su familia, como su sobrino José Ignacio Bergoglio, y a personas muy importantes como el mismo Papa Emérito Benedicto XVI. También se entrevista al cardenal Luis Antonio Tagle, que es el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, a Monseñor Charles Chicluna, que es el secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y que ha sido realmente el motor detrás de todo el trabajo en contra de el abuso sexual en menores por parte de miembros del clero. La hermana Norma Pimentel, que tiene un gran compromiso con los migrantes en la frontera de México y Estados Unidos. Y por supuesto que no puede faltar el entrañable amigo de toda la vida del Papa, el rabino Abraham Skorka. En el comunicado con el que se presenta el documental, leemos que en él el Papa responde a las preguntas con sabiduría y generosidad, compartiendo ejemplos conmovedores de sus lecciones de vida, relanzando ideales que pueden ayudarnos a construir un puente hacia un futuro mejor y a crecer como comunidad global. Este día 21 de octubre, el documental ha causado revuelo debido a múltiples titulares de la prensa. Por ejemplo, Papa Francisco avala uniones civiles entre personas del mismo sexo, Bergoglio a favor de las uniones civiles para las parejas homosexuales y varios titulares más en esa misma línea, que dan a entender que el Papa Francisco está promoviendo o fomentando la unión civil entre personas del mismo sexo. En algunos casos no solamente los titulares, sino ya las notas en sí escriben cosas como esta que encontramos en el semanario Proceso en México. En declaraciones bomba divulgadas este miércoles y que llegan sin previo aviso, el Papa Francisco reconoció que las parejas homosexuales tienen derecho a que los países aprueben leyes que les permitan unirse civilmente. Quizás entre el mundo católico, al menos el mundo católico que habla español y que habla inglés, ha causado gran consternación esta nota por un encabezado que aparece en Así Prensa. El Papa alienta unión civil para parejas homosexuales, un cambio de postura del Vaticano. Así Prensa, a su vez, está traduciendo el artículo que publicaron en su versión en inglés en Catholic News Agency, que dice Pope Francis calls for civil union law for same-sex couples in shift from Vatican stance. Entonces, tanto CNA, Catholic News Agency, como Así Prensa, hablan también de una unión civil para parejas homosexuales, en inglés Civil Union Law for Same-Sex Couples. Vuelvo a la explicación de Proceso. En declaraciones bomba, divulgadas este miércoles, que de hecho realmente es parte de un documental, y que llegan sin previo aviso, el Papa Francisco reconoció que las parejas homosexuales tienen derecho a que los países aprueben leyes que les permitan unirse civilmente. ¿Qué fue en verdad lo que dijo el Papa Francisco? Porque pareciera como si quienes están detrás de todas estas notas y encabezados no hubieran visto el documental y hablan del documental sin haberlo visto y más bien basándose solamente en las notas de periódicos que escribieron antes que ellos. Hay una parte del documental en la que el Papa Francisco reflexiona sobre el cuidado pastoral para aquellos que se identifican como LGBT. Evgeny Afineyovsky le pregunta si un homosexual puede llevar a sus hijos a la iglesia y el Papa le responde lo siguiente. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Eso fue lo que dijo el Papa. En este fragmento
del documental que acabo de reproducir para ti. Después el Papa Francisco recuerda que en el pasado ya había defendido eso. ¿A qué se refiere el Papa con esa ley de convivencia civil que en el pasado ha defendido? Rome Reports explica que el Papa se refiere a sus años como arzobispo de Buenos Aires, cuando se opuso a la aprobación de una ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero aprobó que se diera protección legal a los derechos de parejas homosexuales en cuestiones como herencias o posibilidad de visitar en el hospital. La propuesta de Francisco, aclara Rome Reports, no es equiparar la convivencia de dos personas homosexuales al matrimonio católico, sino respetar las decisiones privadas y mostrar que todas las personas tienen igual dignidad. Es importante destacar dos cosas. Si pusiste atención, el Papa nunca menciona unión civil homosexual, como dicen tantos titulares, sino que el Papa habla de una ley de convivencia civil. Y algo muy importante que tiene que quedar bien claro es que mucho menos el Papa menciona el sacramento del matrimonio, y por esa razón nadie debe confundirse pensando, insinuando o suponiendo que el Papa está abriendo la puerta al sacramento del matrimonio entre personas del mismo sexo. De hecho, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Amoris Laetitia, fue claro: no hay un fundamento para el matrimonio homosexual. Si te fijas bien en lo que ha dicho el Papa, nunca habló de uniones civiles como dicen tantos titulares. Ahora, tampoco el Papa en ningún lado está llamando a los gobiernos de todo el mundo a que aprueben leyes que permitan la unión civil de parejas del mismo sexo, como dijo la revista Proceso en México. Entonces hay que tener claro qué sí dijo el Papa. Ahí están sus palabras tal cual, por eso puse este fragmento del audio del documental para que quede claro. Y también algo importante es acotar que el Papa está dando una respuesta en una entrevista elaborada para un documental, pero el Papa no ha emitido ningún decreto. Pensemos por ejemplo en un motu proprio, cambiando la enseñanza de la Iglesia acerca de la homosexualidad o acerca del matrimonio, no. Y la enseñanza de la Iglesia acerca de la homosexualidad sigue siendo la misma, tal como la encuentras en el Catecismo de la Iglesia en los numerales 2357 a 2359. El 2358 habla precisamente acerca de lo que el Papa dice en esta respuesta de la entrevista. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Y eso es a lo que se refiere el Papa Francisco con su respuesta precisamente. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Es esta la enseñanza de la Iglesia Católica. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.